Ahí va. Bueno, primero voy a compartir pantalla. Perfecto. Bueno, la clase de hoy primero la pueden seguir, los archivos más que nada están en la sección de repositorios, archivos varios en el campus, y tienen, donde dice árboles, tienen una diapositiva que es árboles multivías B y B+. Eso es lo que vamos a trabajar hoy, así que de ahí lo pueden seguir. Repito, campus, repositorio, archivos varios, y la carpeta donde dice árboles, árboles multivías B y B+. Bueno, bien. Bueno, no voy a ver el chat, como siempre, porque lo tengo en pantalla completa de esto para que ustedes vean mejor. Así que, en lo posible, si tienen alguna duda, o bien que algún compañero hace una pregunta y yo no la veo, desmutéense alguno y me dice, Nico, tiene una pregunta y la veo, o bueno, si me quieren decir la pregunta ustedes también, se les puedo responder. Eh, bueno, esto, como dije antes, para gente que llegó un poquito más tarde, es lo último de lo que serían los temas principales de la materia. Después vienen como los temas extra, que también entran en el final, así que no se duerman. Eh, Pero bueno, no tienen como un ejercicio particular esos otros temas. Bueno, pueden llegar a tenerlo, no me tomen la palabra en eso, pero sí o sí van a tener uno de listas, sí o sí van a tener uno de árboles y probablemente uno de grafos. Así que no se duerman con esto. Bien, lo último que vimos de árboles, lo primero y lo último fue ABB y ABL. Eh, ¿Alguno me puede decir rápido que era una ABB y que era una ABL? No sé si alguno está escribiendo. ¿Alguno se acuerda? ¿Alguno no se acuerda lo que era una ABB? Bien, ya lo tienen que estar implementando en el TP, así que si alguno arrancó con el TP, seguramente ya tienen claro lo que es un ABB. Bueno, el ABB es un árbol de búsqueda binario, bien dijo Nicolás, en el cual básicamente se organiza el árbol como si fuese un nodo y dos nodos hijos. Uno con una clave y dos nodos hijos. Sí, cada uno con una clave. Y el ABL, bueno, ya es un poco más complicado, es el tema del balanceo, ¿no? Es un ABB, pero tiene que estar todo el tiempo balanceado, en el sentido de las alturas de las hojas. Bueno. Eh, ¿Y qué les suena cuando le digo árboles multivías? ¿Qué se les viene a la cabeza? Pueden tirar cualquier cosa. ¿A que no es binario? Muy bien, Franco. Eso es justo lo que iba a preguntar. Sí, porque árbol binario de búsqueda, ¿no? Árbol, ya te lo dice, eso es un tipo de árbol. Búsqueda, bueno, pasarse para búsqueda. Y después tenés la palabra binario. La binario te la regala. La binario es que justamente cada nodo tiene dos hijos. Ahora, si tenemos un árbol multivía, ya la parte de binario se va. Entonces, ¿qué pasa? El árbol ABB en realidad es un caso particular de los árboles multivía. ¿Sí? Bien. Entonces, bueno, más que nada el tema primero de los árboles es por los discos, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Nosotros podemos pensar un sistema de almacenamiento como cualquier cosa, o sea, podemos tener un vector como un sistema de almacenamiento. El tema es que, como ya vimos, los vectores tienen muchísimos defectos. Eh, es muy difícil trabajar con un vector de forma eficiente. Se pierden muchas, es muy poco eficiente en ese sentido, punto. Entonces, una solución al tema de los vectores, bueno, pueden ser las listas, por ejemplo, para mejor uso de memoria, o también tenemos los árboles. Entonces, normalmente cuando nosotros pensamos en un sistema de almacenamiento y queremos que sea eficiente, pensamos en los árboles. Siempre. Y bueno, muchos discos implementan los árboles que vamos a ver ahora. Porque el ABB también es bueno, obviamente, es buenísimo el ABB, pero capaz se puede optimizar un poquito más. Bien, entonces, como dice acá, los árboles ABB evolucionan a árboles de búsqueda árboles de búsqueda de múltiples vías. Normalmente también decimos árboles de orden M, en este caso de M vías, ¿no?
Y cuando decimos vías, son la cantidad de hijos que tiene un nodo. ¿Sí? Que si los vemos después, por ejemplo acá, son las líneas que salen del nodo. En este caso, por ejemplo, tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, esto es un árbol de 5 vías, o de orden 5. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es la otra característica que tiene? Es que tiene a lo sumo m hijos y m-1 claves. ¿Sí? Cuando hablamos de hijos, como dijimos antes, son los nodos hijos, y cuando hablamos de claves es la cantidad de valores que tiene internos el nodo. ¿Sí? Acá, por ejemplo, si se fijan en el ejemplo, tienen 5 hijos y 4 claves. Otra cosa importante es que las claves en cada nodo están ordenadas de menor a mayor en espacios contiguos. A ver, ¿por qué esto es importante? Es como la ABB. La ABB, los más chiquitos iban a la izquierda y los más grandes iban a la derecha. Entonces, si las claves están ordenadas y decimos que este nodo es intermedio a estos dos, el D y el E, entonces las claves que están entre el D y el E son las claves intermedias. En este caso no hay ninguna porque la D y la E son contiguas. Pero bueno, podemos ver, por ejemplo, entre el P y el B, que tenemos la R, la S, la T y la U, que son intermedias entre la P y la B. ¿No? Esto es lo que dijimos antes, que cada clave tiene un puntero izquierda a un nodo con claves menores, puede ser null, puede no haber claves menores, y uno derecho con claves mayores que también puede ser null. Sí, entonces vamos a ver de vuelta este ejemplo que está acá. Como dijimos antes, es un árbol multivía de orden 5, o de 5 vías, y de este árbol, por ejemplo, podemos saber un par de cositas a simple vista. Primero que nada, sabemos que, bueno, esto ya es otra cosa, ¿no? Los árboles sabemos que se arman diferente dependiendo del sentido, dependiendo del orden en que ingresemos las claves. Si tenemos un árbol ABB normal, ingresamos todas las claves de forma descendiente, es decir, de la más grande a la más chica. En el ABB normal probablemente se forme como una lista. El nodo principal va a apuntar de la izquierda, el que está a la izquierda va a apuntar a la izquierda, todo el tiempo hacia la izquierda, ¿no? Porque como es un árbol que las órdenes claves ingresan de forma descendente. En cambio, si ingreso primero la del medio y después ingreso, no sé, una mayor, una menor, una mayor, una menor, una mayor, una menor, se forma un árbol más o menos balanceado, ¿no? Entonces, en este caso, en el árbol multivías pasa lo mismo. Este impacto existe. Entonces, de este árbol que está acá, yo sé que las primeras claves que se ingresaron fueron la D, la E, la P y la B corta. ¿Sí? Yo llené este nodo y una vez que llené este nodo, empecé con los hijos. Entonces, no sé. Y después sé que vino la A, la B, la C, la H, la J, la K, la L, la R, la S, la T, la U, la W, la X, la Y y la Z. No sé en qué orden, pero sé que fueron después que estas. Y bueno, después de eso vinieron las de abajo. Bueno, pueden haber venido estas primero y después estas, por ejemplo, y después todas las demás. Pero el tema es que tiene que llenarse un nodo primero antes de poder crear los otros. ¿Sí? Y de ir a otros niveles. ¿Se entiende más o menos lo que es un árbol multivías? ¿El número de vías sería igual al número de claves más uno? Sí, exactamente. Bien, perfecto, me alegro. Esto es un concepto más que nada para que conozcan. Porque, ¿qué pasa? El árbol multivías sigue teniendo un problema que, como dije antes, los árboles B. Los árboles B, perdón, los árboles, bueno, el ABB, que si crece, si las claves ingresadas son todas descendientes o crecientes, eh, se va a generar como si fuese una lista y la peculiaridad que tiene el árbol multivías desaparece. Bueno, última pregunta sobre árboles multivías, a ver si a alguno se le ocurre. ¿Cuál es la complejidad de un árbol multivías? Acuérdense que la complejidad de una BB era logaritmo en base 2 de n, o logaritmo natural. Eso es una cota superior al logaritmo en base 2. ¿Alguno me puede llegar a decir cuál es la complejidad de las multivías? Pueden tirar ideas. El que me dice O de 1, bueno, en las últimas. ¿Ninguno se le ocurre? ¿Los punteros a null? No, no, la complejidad, Facundo. Sí, seguro. O sea, los árboles son siempre... Muy bien, Juan Ignacio.
Muy bien. Los árboles siempre son complejidad logarítmica, porque siempre estamos como, eh, la información la estamos cortando en dos o en más partes. Entonces, eso de cortarlo todo el tiempo en dos es algo logarítmico. Em, pero bien, como dice Juan Ignacio, el logaritmo en base de m de n, siendo m la cantidad de vías y n la cantidad de claves. ¿Sí? En el árbol ABB podríamos pensarlo como que todo el tiempo estamos dividiendo en dos el problema. Entonces era el logaritmo en base 2 de n siendo la cantidad de claves. Entonces, ahora que tenemos m vías, cada vez que vamos por una vía estamos repartiendo el problema en m partes. ¿Se entiende? Por eso es un logaritmo en base m de n. También atrás se puede hacer una eh, deducción matemática, pero es la forma más simple de verla esta, ¿no? Bueno, con esto estamos con árboles multivías. ¿Alguno tiene una pregunta sobre esto? Bueno, igual podemos hablar un poquitín más de lo que es el tema de las eliminaciones, ¿no? Si quieren eliminar un nodo de un árbol multivías, es un poco más complicado. O sea, podemos pensarlo como un ABB, pero en vez de llevarnos la clave de toda la izquierda hacia arriba, por ejemplo, si elimino la R, perdón, por ejemplo, la H, si elimino la H, en vez de llevarme toda la clave de la H hacia, toda esta clave hacia arriba, que me paso directamente solamente la G. Exacto, sube el nodo de abajo para completar el nodo padre. Es un toquecín más complicado que la BB, bastante más complicado en realidad, no voy a mentir, pero, pero bueno, no es muy importante ahora mismo. Es solamente para que entiendan que existe un árbol multivías. Bueno, si no hay quejas, continúo con árboles B. En cada nodo habría dos listas, uno para claves y otra para vías. En este caso, listas no, porque sabemos la cantidad máxima que va a haber. O sea, si un árbol es de m vías, bueno, vas a tener m hijos y m-1 claves. Fijo. Así que un vector. Una para claves y otra para listas, sí. Bien. Bueno, continuamos con los árboles B. Bueno, como dije antes, el problema que existe en los árboles multivías es el tema de que si se ingresan claves de forma descendiente, se va a quedar como una lista, cada lista con m-1 cantidad de claves y no va a ser muy eficiente el árbol multivías. Entonces, para solucionar este problema aparecen los árboles B. En este caso, el árbol B es diferente en el sentido de que en vez de iniciar desde la raíz, se inicia desde las hojas, armar el árbol. Esto permite que todas las hojas estén al mismo nivel. No se va a producir nunca un desbalanceo. Eso es importante que se acuerden de eso. Te lo dice acá el punto 2. Todas las hojas están al mismo nivel. Y bueno, esto es un tema que ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahí les voy a mostrar. Y estas son las dos reglas que rigen a la BB. Cada nodo, a excepción quizás del nodo raíz, tiene K-1 claves donde K está entre M sobre 2 y M. Puede ser menor igual o mayor igual. Ojo, el igual. El igual es importante. Ahora vemos un poquito más en detalle. Y después el nodo interno, fíjense que el nodo interno, a excepción de quizás la raíz, tiene K hijos. En este caso, fíjense que acá decía que tiene K-1 claves y acá de vuelta K hijos. Que mantiene como la relación con el árbol multivías, ¿no? Árbol multivías era M y M-1. Acá es K y K-1. Y fíjense la cantidad de hijos. Y bueno, otra cosa que esto ya es una redundancia porque en realidad es una propiedad de los árboles multivías, es que están ordenados de menor a mayor las claves. ¿Sí? Tiene que mantenerse esa relación. Bueno, entonces digamos que tenemos un árbol B de 5 vías. ¿No? El árbol B de 5 vías dijimos que la cantidad máxima que va a tener, si ponemos M como 5, decimos que K máximo de claves va a tener 4, ¿no? Porque es K menos 1. Entonces, K vale como mucho 5, K menos 1, 4. Y acá en este caso, K vale como mucho 5 y como es K hijos, tiene 5 hijos. ¿Sí?
Ahora lo vemos igual. Y la menor cantidad posible, si decimos m dividido 2, ¿sí? Esto sería 5 dividido 2, que sería 2,5. Y como k es un número natural, k puede ser como mínimo 3. ¿Sí? Y como esto es k menos 1, entonces mínimo 2 claves, y esto es uno más, así que mínimo 3 hijos por nodo, ¿sí? A excepción de la raíz. ¿Por qué a excepción de la raíz? Porque cuando empezamos el árbol está vacío y yo ingreso de a una clave. Entonces el primer nodo, obviamente la raíz, va a tener únicamente un valor. Sí, eso es inevitable. Bien. ¿Alguna duda sobre árboles B? Aunque sea teórica, que digan, no entendí por qué dijiste esto. Bueno, continúo entonces. Si tienen dudas, probablemente van a saltar ahora. Si tienen justo una duda ustedes y las pasé por arriba, díganme, así lo vemos. Bueno, acá tienen un ejemplo, por ejemplo, de un árbol B. Fíjense que la peculiaridad que tiene es que todos los nodos están a la misma altura. Eh, ¿Alguno me puede decir cuál es el orden de este árbol? La cantidad de vías. Está bien, está bien, está bien. Es entendible, no entiendo nada. Está bien, es la primera vez que lo ven, así que por eso hagan preguntas. Ahora lo vamos a ver un poquitín más, cómo se hace y demás, y capaz entienden un poquito más. 5, muy bien. Eh, Fíjense que, por ejemplo, este nodo de acá abajo tiene 4 claves. Ninguno tiene más que 4 claves. Y ninguno tiene menos que 2 claves. Sí, y esto es justo lo que dijimos en el caso anterior, cuando eran 5 vías. Acá pueden contar la cantidad de nodos hijos y ven que hay 5 y dicen, uy, tiene 5. Perfecto. Y fíjese el caso donde la raíz tiene solamente una clave y 2 nodos hijos, que es el caso excepcional. Bueno, entonces vamos a ver un ejemplo de cómo se forma un árbol B. Les va a quedar un poquito más claro todo. Así, nada, después pueden hacer las consultas. Bueno, entonces tenemos este árbol B. Hicimos que M es igual a 5, entonces es de orden 5, lo que ya venimos viendo. Y estas son las claves en el orden en que se ingresan. Primero la A, después la G, la F, la B y así hasta el final. ¿Sí? Bueno, entonces lo primero que hacemos es ingresar A. Cuando entra A, ocupa en el primer nodo, que sería el nodo raíz, la primera posición. Entra G. G ocupa la segunda posición. Perfecto. Entra F. F ocupa la segunda posición. Acuérdense, por favor, que las claves tienen que estar ordenadas. Van al mismo nodo, pero no importa en qué orden vinieron, importa en qué valor toman. ¿Sí? Entonces ahora cuando venga la B va a ocupar el lugar segundo, ¿no? O sea, va a desplazar a la F y a la G, va a ocupar el segundo lugar. ¿Sí? Tiene que quedar ordenado el nodo. Bueno, ahora ¿qué pasa? Viene la K, y cuando viene la K se produce un caso borde. O sea, dijimos que la cantidad de claves máximas va a ser K-1, y K es igual a M, ¿no? En el caso máximo. Entonces, 4 es el valor máximo de claves. Cuando viene la quinta clave, se produce como un desbordamiento y el árbol B se parte en dos partes. ¿Sí? La clave F pasa al nodo superior, las claves menores a F generan un nodo y las claves mayores a F generan otro nodo. ¿Sí? Entonces, si yo quiero ingresar más cosas, por ejemplo, la D, la M y la J, ¿no? Primero la D, después la M. Acá creo que así está. Eh, la D acá. ¿Estoy contando mal? Ah, no, la H me estoy olvidando. La D, la H, la M y la J. Sí, y este se produce un desbordamiento. Pero bueno, fíjense que generó como más lugar para poner valores. Entonces, bueno, vamos a este caso límite donde de vuelta ingresamos la J, se produce un desborde acá. ¿Y acá qué esperan que pase ustedes? ¿Alguno que me diga qué espera que pase?
La J debería ir arriba con la F. Exacto. La diferencia entre un árbol B y un árbol multivías es que el árbol multivías no tiene este problema que tiene el árbol ABB. Ustedes ya vieron que si yo ingreso unas claves en forma descendiente o ascendiente, se me genera como una lista, ¿sí? En vez de un árbol balanceado además. Y el árbol B no importa. Si ingresas todas las claves en forma ascendente o descendente, se va a generar un árbol balanceado. ¿Sí, Pablo? Ok, perfecto. Bien, y como dice Nicolás, la J debería ir arriba con la F, exacto. Y se dividiría en dos partes, ¿no? El nodo G y H, o sea, se va a generar un nodo que es GH y otro nodo que es KN. El nodo GH va a ser como un nodo intermedio entre la F y la J. Va a ser un nodo intermedio entre la F y la J. Y después el nodo KM va a ser el nodo superior, el hijo derecho de J. ¿Sí? Acá queda una X que no sé de qué es, pero bueno, queda una X. ¿Sí? Esto es lo que dijimos recién. Entonces, ¿entienden más o menos la idea de por qué todo el tiempo que nosotros hablamos de un árbol B decimos que hace un árbol balanceado? No importa cuántas claves yo ponga, ¿sí? Por ejemplo, acá se produce, acá está la X. Se produce un desborde con la X y sube, por ejemplo, en este caso, sube el intermedio, que sería la R, ¿no? El valor intermedio sube, se posiciona como acá, como un nodo mayor, y bueno, se divide en dos partes el nodo de abajo. Bien, entonces llegamos a este punto, ¿no? Vamos a hacer un seguimiento. Dijimos que acá estaba la X puesto último. Después viene la C. Cuando viene la C se posiciona acá, ¿no? Y si la C es A, B, C, D, E, entonces como la C es intermedia, la C sube hacia arriba y se posiciona como nodo menor, ¿no? Y esto se parte en dos nodos, en A, B y D, E. En la siguiente, bueno, vemos A, B, D, E y vemos que la C está arriba porque era intermedia, acuérdense de eso. Bueno, entonces la C dijimos que sube, la L se posiciona por acá, la N también, la T por acá, la U por acá y bueno, llega la P. Y la P, si no me equivoco, debe estar por acá. La P acá produce un desborde. O P. Sí, la veo acá. Perfecto. La P produce un desborde y la M queda intermedia. Entonces, ¿la M qué pasa cuando se produce este desborde? La M sube. Este nodo se divide en dos partes, la K, la L, la N y la P. Y la M en la parte de arriba produce otro desborde más. Entonces, como se produce otro desborde más, ¿qué esperan ustedes que pase en este caso? Queda C, F, J, M y R. C, F, J, M y R. ¿Qué debería pasar en este nodo? La J sube, exactamente. J sube y nos deja este árbol. ¿Sí? Entonces no importa que hagamos nosotros, por ejemplo, si este desborda, va a subir una para arriba, va a quedar con 3 esto y esto se divide en dos partes más, siempre vamos a tener un árbol con los nodos hoja en el mismo nivel. Ahora, esto nos da como si fuese un punto que podemos explotar, es decir, vamos a nuestro favor que vamos a verlo en el árbol B más. Sí, pero por ahora el árbol B termina acá. Esto es lo que sería todo lo que sería el árbol B. El árbol B ya sí es un poquitín más complicado el tema de las eliminaciones porque tenemos la cantidad mínima de claves en cada nodo. Si se viola la cantidad mínima de claves en cada nodo, tenemos que hacer como un balanceo y demás. Entonces, veamos el ejemplo, por ejemplo, donde queremos eliminar la H y la R. Cuando eliminamos la H en este nodo que tiene más de la cantidad mínima, dijimos que la cantidad mínima, ¿se acuerdan? Era dos claves. Si tenemos tres claves y eliminamos un valor en un nodo hoja, es simplemente tacharlo y unir los dos, tapar ese lugar que falta, ¿no? No es muy difícil eso. Ahora, ¿qué pasa si queremos eliminar una clave que se encuentra en un nodo que no es hoja? Bueno, ya se vuelve un poquitín más complicado. Si queremos eliminar una clave, lo que tenemos que hacer es traer una clave de un nodo hijo. En este caso trajimos la S, trajimos un hijo del nodo de la derecha, y como esto tenía todavía más de dos claves, quedó así el nodo. No hay mucho más que hablar sobre eso. La decisión de si traemos un nodo del nodo hijo, una clave del nodo hijo o una clave del nodo derecho,
Es una decisión puramente de implementación. Sí, pues es lo mismo. Pero siempre tenemos que traer sí o sí una clave donde el nodo no quede con menos de 2 claves. En este caso, ¿no? Porque tenemos un árbol de 5 vías. Bueno, ¿qué pasa? Probablemente ustedes pensaron, ¿qué pasa si yo quiero eliminar una clave de un nodo que no es hoja y ambos hijos tienen 2 claves? ¿Sí? Un árbol de 5 vías. ¿De dónde saco? ¿De dónde saco? Porque no puedo dejar un nodo con solamente una clave. Bueno, bueno, antes que eso, ya me adelanté, antes que eso vamos a hacer una eliminación de un nodo hoja que tiene solamente 2 claves. Si yo elimino una clave de un nodo hoja que tiene solamente 2 claves en uno de grado 5, me queda solamente un nodo con una sola clave y eso no puede pasar. Entonces lo que hago es traer una clave del nodo padre. Entonces en este caso elimino la P, veo que me quedo con una sola clave en este nodo, entonces digo no, me traigo uno del padre, bajo del padre, pero ¿qué pasa? El padre se queda con una sola clave. Como el padre se queda con una sola clave, tiene que pedir de vuelta al otro nodo, el nodo de la derecha, y subir una clave. Perfecto. Viene la T, reemplaza la S y la T desaparece de acá. Y ahora sí, el caso que yo hablaba antes. Ahora, si yo quiero eliminar un nodo, una clave de un nodo hijo, tiene solamente valores, no, como tendría clave. Ahora, si yo quiero, tiene solamente, como dijimos antes, la solución para esto es directamente con todos estos nodos, estas claves en realidad, perdón, con todas estas claves, generarnos un nuevo nodo. ¿Sí? Entonces baja las 6 y se genera un nodo acá. Es la solución que existe. Ahora, ¿qué pasa? En este caso particular, cuando eliminamos la D y baja el 6 y se forma solamente un único nodo, queda el nodo superior con solamente una clave, que es la F. Bueno, el F no puede tener solamente una clave, entonces, ¿qué pasa? Se produce el mismo efecto, ¿no? El efecto dominó. Va hacia el nodo de arriba, al padre, y le dice, dame por favor una clave. Ahora, la raíz no puede quedarse con 0 valores. La raíz tiene que tener algo adentro, si no, ¿de dónde arranco a consultar, ¿no? Si es menor o menor. A, a la M y la T. Que esto no se puede, ¿les ve? Entendió una reunión mientras decía, o sea, por si no saben cómo hablarla y hacerlo full, ese punto, esto para hacer un L, de, pues ya empezar a escribir esto. Tienen un poquito de o de orden, dijimos que es 4, ¿qué pasa? ¿Qué sube el 20? Porque el 20, ¿cuál suben de forma? Tiene un poquito más de zoom. Perfecto. Step forward, este nodo que quedan abajo para llegar a 69, 32 sub. Se generan dos nodas como, ya más o menos entiendo los números. 101, me ingresa al ya. Este nodo dice más. Se produce, por ejemplo, un fatamente. No, entonces, ahí, bueno, se produce siempre rajo y después, claro, en el nodo se fija, ¿no? La busca, pero entre borra 90, 15, 5 y con el 25 y valores en un mismo. Hay 15, uno, bueno, y uno, posible resultado, le pide una vez. Los resultados o baja, así que son los, digamos, el 20 clave, este nodo clave se junta, le dice, baja, que hacemos de baja, si no encuentra el 15, baja, si ha sido por el par, puede darse una búsqueda, probablemente es una clase, siente de la derecha, entonces el nodo, por ejemplo, lo tiene que se baja y eso solo, yo tengo que traer siempre su, porque no puedo los extremos, la acción del 1 step forward, y él, bueno, imaginarlo, entonces pide, ¿no? En un solo nodo, porque me quedaría un 2 y 69. Ya, listo. Ejemplos actuables. Si no se lo saben, si pueden escuchar. Como si fuese organización, se puede. Y en el caso. Como en este caso, intermedio solamente intermedio. Bueno, como es una instancia, me sienta en los y ente no un fen. ¿Qué pasa? Yo busco complejidad de la. No, capaz puedo hacer otra búsqueda, otro valor, ese valor. Encima de la 2, haces una búsqueda, en este caso lo se ve repetidos, que al decir esto realmente lo específico, una única es entra por columna secuencialmente el disco popular.
y tiene cabecillo solamente en sentido. En la fila del disco se marca el disco duro, como no es, ¿no? Les van a pedo sobre la lectura. Más, una vez que llevo, normalmente tienen que acordarse, byte de un archivo es muy ineficiente de formación. Primera no es, va a estar el 19, entonces más, no es parte de esto, pero le doy un solo útiles. Árboles, no solo. Menos una pregunta de, bueno, árboles. Vamos a ir a del árbol. La vas y si se la forma. Ponerlo en 5. Eso también vuelve, dijimos que el B es la cantidad de la carta, pero dice que quede este. Así que Un segundo que tengo un segundo mínimo. Muy bien orientado. 26. 86. Que está es en este caso. Sube 17 en dos partes. Siempre el de 17. Y que en una lista 6. El tema en los árboles. Versiones de árbol hecho. Entonces ahora si queremos sacar el y cuando etiqueta. O sea, busca el hijo de la derecha. Es una etiqueta, es el valor. ¿No? Explore. No voy a preguntar, vamos a ver directamente. Subir. A ver si por más particular. Claro, es entrelazada. De este nodo, al principio, con el subir unos, el 17, el hijo derecho, son estas, recién encuentras, están al fuerza hacia la derecha, si es eso, pero bueno, no nos da el árbol de grado. Árboles B, que sería la teoría. Bueno, perfecto. Ahora igual los entendieron. Antes el árbol B. O sea, son bueno, ejercicio les parece. O sea, esto fue veces, dos veces. ABB, latidos, tipo de cosas. Entonces, de grado 3 de entrada. Es muy simple y recomendar los estados de las dos claves hasta que se produzcan todas las y todas el geo, dos. Y vamos no sé qué traban. Era simple, ¿no? Entonces, vamos a mis claves. Claves. No, ya propiedad sobre 2. Bueno, primero decimos que sería igual, entonces más. Pero, menos 1, ¿no? A ese dentro de la bolsa. Bueno, no importa. Entonces, es máxima media, pues se puede. 27, 21, estamos. Después entrar la máxima, ya me rompe sobre.
relleno intermedio sube 27. Tiene que darle las... Perfecto. La eliminamos o no. Elimina, bueno, queda el 5. Uno se mató, rompimos. Pero si alguno, todos pudieron llegar, todos pudieron. Quedó. Igual nada, tienen el canal, tienen estoy ya directamente acá. Es que los al cargar ya tienen. Facundo, ¿dónde está? No, pensé el